Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Me encanta saber que tenemos esta cita semanal, donde podemos conectar y compartir historias que nos inspiran. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente, algo que ha tocado los corazones de muchos y que definitivamente me emocionó profundamente. Vamos a hablar sobre Burak y el increíble gesto de apoyo que tuvo hacia Neslihan. Sí, han oído bien. Prepárense para descubrir una historia que les calentará el corazón y les recordará el poder de la empatía y la bondad. Estoy segura de que esta historia les resonará profundamente. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero aprovechar este momento para pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros, llenos de noticias emocionantes, análisis profundos y, por supuesto, mucho entretenimiento. Únanse a esta comunidad en constante crecimiento y compartamos juntos momentos increíbles. Cada suscripción es un abrazo virtual y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Como saben, tanto Burak como Neslihan son figuras públicas muy queridas, cada uno con su propia trayectoria y admiradores. Ambos han logrado conquistar al público con su talento, carisma y profesionalismo. Burak, conocido por su versatilidad actoral y su encanto natural, ha protagonizado exitosas series de televisión y películas que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Por su parte, Neslihan, una talentosa actriz con una presencia escénica imponente, ha demostrado su talento en una variedad de roles, desde dramas intensos hasta comedias ligeras. Pero más allá de sus logros individuales, hay algo que los une: la capacidad de inspirar y conmover a quienes los rodean. Ambos artistas han demostrado una sensibilidad especial hacia los problemas sociales y han utilizado su plataforma para promover causas importantes. En los últimos días, Neslihan se ha enfrentado a una situación particularmente desafiante. Sin entrar en demasiados detalles, digamos que ha tenido que lidiar con críticas injustas y comentarios negativos que han afectado su bienestar emocional. Es innegable que las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar y comunicar, también pueden ser un terreno fértil para la negatividad y el acoso. En un mundo donde la opinión pública puede cambiar en un instante, las figuras públicas a menudo se encuentran bajo una presión constante para mantener una imagen perfecta y evitar cualquier error que pueda generar controversia. En el caso de Neslihan, las críticas parecían estar basadas en malentendidos y rumores infundados, lo que hizo que la situación fuera aún más dolorosa. La avalancha de comentarios negativos no solo afectó su estado de ánimo, sino que también generó dudas sobre su valía como artista y como persona. Ante esta situación, muchos esperaban que sus colegas y amigos del medio artístico le brindaran su apoyo. Sin embargo, la reacción general fue bastante discreta, por no decir inexistente. Parecía que muchos temían verse involucrados en la polémica o preferían mantenerse al margen para evitar posibles repercusiones. En un ambiente competitivo como el del entretenimiento, a menudo existe una renuencia a tomar partido en disputas públicas, ya que esto podría dañar la propia imagen o poner en peligro futuras oportunidades laborales. La falta de apoyo público a Neslihan generó una sensación de decepción y soledad, lo que hizo que la situación fuera aún más difícil de sobrellevar. Pero entonces apareció Burak. En un gesto que sorprendió y emocionó a muchos, Burak alzó su voz en defensa de Neslihan. No lo hizo de forma sutil o ambigua, sino con un mensaje claro, contundente y lleno de empatía. A través de sus redes sociales, Burak expresó su admiración y respeto por Neslihan, destacando su talento, su profesionalismo y su calidad humana. En su mensaje, Burak recordó al público los logros de Neslihan, su dedicación a su trabajo y su compromiso con causas benéficas. También destacó su personalidad amable y generosa, describiéndola como una persona genuina y talentosa que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí misma. Pero lo más importante es que Burak no se limitó a elogiar a Neslihan, sino que también condenó enérgicamente los ataques y el acoso que estaba sufriendo. En su mensaje, Burak dejó claro que no toleraría ningún tipo de violencia verbal o discriminación, y que apoyaría a Neslihan incondicionalmente. Burak utilizó un lenguaje directo y sin rodeos para expresar su indignación ante los comentarios negativos dirigidos a Neslihan, calificándolos de injustos, crueles e inaceptables.
También hizo un llamado a la comunidad en línea para que se abstuviera de participar en este tipo de comportamientos y para que promoviera un ambiente de respeto y tolerancia. El gesto de Burak tuvo un impacto inmediato y profundo. Miles de personas expresaron su apoyo a Neslihan y elogiaron la valentía y la integridad de Burak. Su mensaje se viralizó rápidamente, generando una ola de solidaridad y empatía que inundó las redes sociales. Los hashtags #yo apoyo a Neslihan y #Burak es un héroe se convirtieron en tendencia, y miles de personas compartieron mensajes de aliento y admiración hacia ambos artistas. El gesto de Burak también inspiró a otros colegas y amigos de Neslihan a romper su silencio y a expresar públicamente su apoyo, lo que demostró el poder de una sola voz para generar un cambio positivo. Pero ¿por qué el gesto de Burak fue tan significativo? ¿Qué lo hizo tan especial y conmovedor? Creo que hay varias razones que explican el impacto de su acción. En primer lugar, Burak demostró que no le importaba el que dirán ni las posibles consecuencias de su apoyo. En un mundo donde la imagen y la popularidad son a menudo prioritarias, Burak eligió hacer lo correcto sin importar el costo. Burak sabía que al defender públicamente a Neslihan, podría enfrentar críticas y reacciones negativas por parte de algunos sectores del público o de la industria del entretenimiento. Sin embargo, decidió que era más importante defender sus valores y mostrar su apoyo a una amiga que estaba pasando por un momento difícil. Esta valentía y autenticidad fueron muy apreciadas por el público, que vio en Burak a un verdadero modelo a seguir. En segundo lugar, Burak demostró que la empatía y la solidaridad son valores fundamentales que debemos defender y promover. Su gesto nos recordó que todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas, y que es nuestra responsabilidad extender una mano a quienes lo necesitan. Burak se puso en el lugar de Neslihan y comprendió el dolor y la angustia que estaba sintiendo debido a los ataques en línea. Esta empatía lo impulsó a actuar y a ofrecer su apoyo incondicional. Su gesto nos recordó que la solidaridad no solo implica ofrecer palabras de aliento, sino también tomar medidas concretas para defender a quienes son víctimas de injusticias. En tercer lugar, Burak demostró que las palabras tienen poder, y que podemos usarlas para construir puentes en lugar de muros. Su mensaje fue un faro de esperanza y aliento para Neslihan, y para todas aquellas personas que han sido víctimas de acoso y discriminación. Las palabras de Burak resonaron profundamente en Neslihan, quien se sintió reconfortada y fortalecida por su apoyo. Su mensaje también inspiró a otras personas que habían experimentado situaciones similares a alzar la voz y a buscar ayuda. Burak demostró que las palabras pueden ser una herramienta poderosa para combatir la negatividad y para promover la esperanza y la resiliencia. El gesto de Burak no solo tuvo un impacto emocional en Neslihan y en sus seguidores, sino que también generó un debate importante sobre la responsabilidad de las figuras públicas y la necesidad de crear espacios seguros y respetuosos en las redes sociales. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia de Burak y Neslihan, y muchos expertos en redes sociales y psicología analizaron el impacto de su gesto. Se generó un debate sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de proteger a las personas de los efectos negativos del acoso en línea. También se destacó la responsabilidad de las figuras públicas de utilizar su plataforma para promover valores positivos y para denunciar las injusticias. Muchos se preguntan ahora si otros colegas y amigos de Neslihan seguirán el ejemplo de Burak y se unirán a la ola de apoyo. Si bien es cierto que cada persona tiene derecho a decidir cómo y cuándo expresar su opinión, creo que es importante recordar que el silencio también puede ser una forma de complicidad. En un mundo donde la injusticia y la discriminación son rampantes, es fundamental que todos nos sintamos obligados a alzar la voz y a defender a quienes son vulnerables. El ejemplo de Burak nos demuestra que una sola persona puede marcar la diferencia y que el silencio no es una opción. En este sentido, creo que Burak ha dado una lección valiosa a todos nosotros. Nos ha demostrado que no basta con ser talentoso y exitoso, sino que también es necesario ser una buena persona, un ciudadano comprometido y un defensor de los valores que nos unen como sociedad. Burak nos ha recordado que la fama y el éxito no deben ser un fin en sí mismos, sino una oportunidad para utilizar nuestra influencia para hacer el bien y para promover un mundo más justo y equitativo. Pero la historia no termina aquí. Después del gesto de Burak, Neslihan emitió un comunicado en el que agradecía profundamente el apoyo recibido. En sus palabras, Neslihan expresó su gratitud hacia Burak y hacia todos aquellos que la habían defendido y alentado. Neslihan describió el apoyo de Burak como un rayo de luz en la oscuridad, y reconoció que su valentía le había dado la fuerza para superar este difícil momento.
También agradeció a sus fans y a sus seguidores por su amor y apoyo incondicional. Neslihan también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de combatir el acoso y la discriminación en todas sus formas. Su mensaje fue un llamado a la acción, una invitación a construir un mundo más justo y equitativo para todos. Neslihan anunció que se comprometería a utilizar su plataforma para crear conciencia sobre la salud mental y para apoyar a organizaciones que trabajan para prevenir el acoso y la discriminación. También instó a sus seguidores a buscar ayuda si estaban experimentando problemas de salud mental y a no tener miedo de hablar sobre sus sentimientos. La reacción del público ante el comunicado de Neslihan fue abrumadoramente positiva. Miles de personas le enviaron mensajes de apoyo y cariño, reafirmando su admiración y respeto por su valentía y su integridad. La historia de Burak y Neslihan se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía y la solidaridad pueden superar la negatividad y el odio en las redes sociales. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es un ejemplo inspirador de empatía, solidaridad y valentía. Nos recuerda que el poder de la bondad puede transformar vidas y que juntos podemos construir un mundo mejor. Esta historia nos enseña que no debemos permanecer en silencio ante la injusticia y que debemos defender a quienes son vulnerables. También nos recuerda que la salud mental es fundamental y que debemos buscar ayuda si la necesitamos. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta historia? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer. En primer lugar, es fundamental recordar que todos somos humanos y que todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. No importa nuestra raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica personal, todos tenemos derecho a vivir libres de acoso y discriminación. Debemos recordar que nuestras palabras y acciones tienen un impacto en los demás y que debemos esforzarnos por ser amables, compasivos y respetuosos en todas nuestras interacciones. En segundo lugar, es importante alzar la voz cuando vemos que alguien está siendo maltratado o injustamente criticado. No podemos permanecer en silencio ante la injusticia, sino que debemos actuar para defender a quienes lo necesitan. Esto puede implicar ofrecer apoyo emocional, denunciar el acoso en línea o tomar medidas legales si es necesario. En tercer lugar, es crucial crear espacios seguros y respetuosos en las redes sociales. Debemos denunciar el acoso y la violencia verbal, y promover la empatía y la comprensión. Esto puede implicar bloquear a usuarios abusivos, reportar comentarios inapropiados o crear grupos de apoyo en línea. En cuarto lugar, es fundamental cuidar nuestra salud mental y buscar ayuda cuando la necesitamos. No debemos avergonzarnos de pedir apoyo, sino que debemos reconocer que todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a las personas que están experimentando problemas de salud mental, como terapeutas, grupos de apoyo y líneas de ayuda. Y en quinto lugar, es esencial recordar que nuestras acciones tienen consecuencias y que podemos elegir ser parte del problema o parte de la solución. Podemos elegir difundir odio y negatividad, o podemos elegir promover la bondad y la empatía. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia y de crear un mundo mejor. En conclusión, la historia de Burak y Neslihan nos invita a reflexionar sobre nuestros valores y nuestras acciones. Nos recuerda que el poder de la bondad puede transformar vidas y que juntos podemos construir un mundo mejor. Que esta historia nos inspire a ser más amables, compasivos y solidarios en nuestra vida diaria. En resumen, hemos visto cómo Burak no solo apoyó a Neslihan, sino que también nos dio una lección valiosa sobre la importancia de la empatía y la valentía. Su gesto nos recordó que todos tenemos la responsabilidad de defender a quienes lo necesitan y de construir un mundo más justo y respetuoso para todos. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya inspirado a ser más amables, compasivos y solidarios. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció el gesto de Burak? ¿Creen que las figuras públicas tienen la responsabilidad de alzar la voz ante la injusticia? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos con nosotros. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Su participación es fundamental para crear una comunidad en línea positiva y constructiva. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos y familiares.
Ayúdenme a difundir este mensaje de bondad y empatía a todos los rincones del mundo. Juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.